El día de mi boda, el hombre que juraba era el amor de mi vida me encerró dentro del cuarto y dijo: «Antes de que nos acostemos, necesito mostrarte algo». Abrió el ropero, sacó una caja de madera oscura, la colocó entre los dos en la cama, me ordenó que la abriera. Dentro había una argolla de mujer, un mechón de cabello y una foto de mujer, pero no era foto de persona viva. Era la primera esposa de él en el ataúd. Y me miró con aquella sonrisa mansa que tanto admiré y dijo bajito: «Ella no murió de enfermedad, fui yo, y si intentas salir de aquí vas a quedar igual». Acababa de casarme y el infierno apenas había comenzado. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué ganas tenía de estar con ustedes! Entren, entren, siéntense que hoy esta abuelita tiene historia para contar. Y miren, no es historia de poco, no. Es algo que cargo aquí en el pecho desde hace tiempo y que hoy, finalmente, voy a abrir para ustedes como si abriera una ventana que estuvo cerrada por mucho tiempo. Una ventana que yo misma no sabía cómo abrir sola. Soy yo, Nurselina Bonfim de los Santos. 64 años vividos, ¿saben? 64 años con mucha risa, mucha lucha, mucho llanto, mucha esperanza. Vivo aquí en Pineiro, en Maranhão, un pueblito que parece que el tiempo pasa más despacio. Y eso es una bendición, porque aprendí a necesitar tranquilidad. Aprendí tarde, pero aprendí. Y lo que una aprende tarde, lo guarda con más cuidado, porque sabe el precio que pagó por eso. Me encuentran aquí en la sala, sentada en el sillón que mi hija Clenilda compró el año pasado de regalo de cumpleaños. Sillón color arena, suavecito, demasiado cómodo. Estoy con el tejido en el regazo. Estoy haciendo una mantita de lana gris para mi nieta Daisy, que está esperando al bebé. Primer bisnieto, mi gente. Mi corazón está tan llenito que a veces paro el tejido solo para poner la mano en el pecho y respirar hondo. Respiro y pienso: mira dónde llegué. Mira lo que la vida todavía me dio después de todo lo que pasé. Un bisnieto, una mantita gris creciendo en las manos, un sillón mío en una casa mía, con la puerta que se abre por dentro cuando yo quiera. Aprendí a tejer hace unos 3 años. Fue Clenilda quien me enseñó. Ella hizo un curso en la presidencia municipal y vino a enseñarme a casa con aquella paciencia infinita que tiene desde pequeña. Al principio, yo me quedaba quejando que las agujas se resbalaban de la mano, que el punto quedaba chueco, que el hilo se enredaba, que nunca iba a aprender. Ella se reía y decía: «Mamá, quédate quieta y agarra bien el hilo». Yo me quedaba quieta 2 minutos y volvía a quejarme. Ella se reía de nuevo. Hoy hago mantas, bufandas, toallitas de mano, gorros. La vecina Miriam ya me pidió un par de guantes para el marido que se queja de frío en el trabajo de madrugada. Es bueno tener una ocupación que va creciendo en las manos, que se hace más grande cada día, que tiene principio, medio y fin, que resulta en algo que calienta a quien lo usa, que sirve para alguien además de mí. Necesité aprender eso, que hay cosas en la vida que una empieza, pasa por todo lo que tiene que pasar, atraviesa lo que parece imposible y llega a un resultado que vale, que calienta, que sirve. Aquí dentro de mi casita pequeña, un departamentito sencillo, estudio de sala y cuarto, pero mío, oloroso, organizado a mi manera, sin necesidad de pedir permiso a nadie. Yo tengo paz. ¿Saben qué es paz de verdad? No es ausencia de problema, no. Problema siempre hay. La vida no para de inventar cosas. Paz de verdad es poder dormir de noche sin el corazón disparado. Es poder levantarse de mañana y abrir la puerta de casa sin miedo de lo que viene. Es poder sentarse en un sillón color arena con un tejido en el regazo y pensar: puedo respirar, estoy aquí, sobreviví. Pero antes de llegar a este sillón, a esta paz, a este bisnieto que viene llegando lleno de bendición, atravesé algo que nunca imaginé que pudiera existir en la vida real. Pensé que aquello era historia de película, de libro de suspenso, de programa de televisión. No pensé que pudiera pasarle a una mujer como yo, separada, trabajadora, cristiana,
que iba a la iglesia todos los domingos, que hacía el bien siempre que podía, que confiaba en las personas, que creía que la bondad que se ve por fuera es bondad que existe por dentro. Me pasó a mí. Y hoy voy a contar todo desde el principio hasta el fin. ¿Con vergüenza? Un poco sí, porque una siente vergüenza de haber creído en quien no lo merecía, de haber dado el corazón a las manos equivocadas, de no haber visto lo que estaba enfrente. Pero más que vergüenza, siento necesidad de hablar, porque el silencio protege a quien no merece protección. Y ya me quedé en silencio demasiado tiempo que no vuelve más, pero que por lo menos puede servir para avisar a quien todavía está a tiempo. Antes de empezar, necesito hacer un pedidito especial de corazón para ustedes que me están viendo ahora. Díganme aquí en los comentarios de qué pueblito de México o del mundo, porque esta abuelita tiene oyentes en todo lado. ¿Me están viendo hoy? ¿Y a qué horita del día encontraron este video? De mañanita, todavía en pijama, con el café pasándose en la cocina, en el horario del almuerzo, en un descanso corrido, o ya de nochecita, después de un día largo, debajo de la cobija. Leo cada comentario, uno por uno con mucho cariño. Me pongo tan feliz cuando veo de dónde viene cada uno de ustedes. Vamos a crear una cadena de cariño aquí desde cada rinconcito del mundo hasta esta salita de Pineiro, donde la abuelita Nurselina teje y cuenta la historia. Y si todavía no se han suscrito a este canal, aprieten el botón rojo ahora. No dejen para después. Háganlo ahora mismo antes de seguir viendo y activen la campanita de notificación, porque esta abuelita tiene mucho todavía para contar y no quiero que se pierdan ninguna historia. Cada una de ellas fue vivida para algo, y esta que voy a contar hoy la cargo con más peso que todas las otras. Ahora entonces vengan conmigo. Déjenme contarles cómo fue que Nurselina encontró al hombre más perfecto que vio en la vida, y lo que estaba escondido dentro de una caja de madera, en el fondo de un ropero. Pineiro no fue donde nací, no. Nací en Barra do Corda, allá en el interior de Maranhão, en una casita de adobe con ventana de madera que rechinaba cada vez que el viento del cerrado empujaba. Y yo amaba ese ruido. Para mí, aquel rechinar era la voz de la casa, diciendo que todavía estaba de pie, que aguantaba, que todo dentro de ahí estaba protegido. Mi papá se llamaba Eufrasio Bonfim, hombre bajito, moreno fuerte, de pocas palabras y mucha lealtad. Trabajaba en el campo desde antes de que saliera el sol. Plantaba yuca, maíz, frijol, cuidaba las crianzas con un cuidado que no sabría nombrar, pero que existía en cada gesto. Al final de la tarde, llegaba a casa con la camisa empapada y las manos llenas de tierra oscura. Se sentaba en la terraza de madera vieja y se quedaba mirando el patio en silencio unos 10 minutos. Pero era un silencio bueno, ¿saben? Un silencio de hombre que hizo lo que tenía que hacer y está satisfecho. No hablaba mucho, pero cuando hablaba, nosotros escuchábamos, todos escuchábamos y nos quedábamos callados para no perder nada. Palabra de hombre que habla poco tiene peso diferente. Mi mamá se llamaba Gelsirene Bonfim. A ella le gustaba mucho el apellido después de casarse. Decía que parecía nombre de reina y que antes del matrimonio el de ella era demasiado simple. Gordita, alegre, cabello chino amarrado en un chongo que se deshacía durante toda la tarde, y ella lo amarraba de nuevo, sin parar de hablar, sin perder el hilo de lo que estaba diciendo. Mi mamá hablaba todo el tiempo. Cosa buena, cosa de Dios, historia de santo, receta de pastel, chisme de vecina, consejo de vida que nadie pidió, pero que ella daba de todos modos, porque pensaba que todos necesitaban. Todo mezclado el día entero, desde el café de la mañana hasta la hora que apagaba la luz del cuarto, y aún así todavía murmuraba unos 2 versículos antes de dormir. Yo heredé eso, el modo de contar, el modo de no dejar la historia parada a la mitad. Creo que soy ella con otros problemas. Somos 4 hermanos. Yo soy la segunda. Antes de mí viene Adelino, 4 años mayor, serio como el papá. Trabajó en el campo desde muy chico. Nunca fue de bromas, pero tenía una sonrisa que cuando aparecía valía por 10.
Después de mí vienen Cremilda y Valdelio, los dos menores, que eran la fiesta de la casa y la causa de la mitad de las canas de mi mamá. Cremilda bailaba en el patio cuando pensaba que nadie la veía. Yo siempre la veía y nunca conté. Valdelio se subía a todo árbol que encontraba por delante, como si fuera misión de vida. Y una vez se cayó de un árbol de guayaba alto y asustó tanto a mi mamá que se quedó sin habla 2 días, lo que era una rareza tan grande que los vecinos comentaron. Gelsirene sin habla era señal de que algo muy grave había pasado. Nuestra casa quedaba en una calle de tierra, cerca del mercado de Barra do Corda. Los días de mercado, martes y sábado, me despertaba antes que todos solo por el olor. Olor que entraba por la ventana de madera con aquel rechinar. Olor de hierba verde cortada en el momento, de carne fresca expuesta en los puestos, de harina de yuca tostándose en el horno de los puestitos, de ciruela mexicana aplastada en el piso cerca de las fruterías. Me levantaba, me ponía las chanclas de dedo desteñidas e iba hasta la ventana solo para aspirar aquel aire de mañana de mercado. Era mi ritual de niña. Era la manera que sabía que el mundo estaba funcionando. La casa tenía sala pequeña, 2 cuartos, cocina con estufa de leña, que mi mamá nunca cambió por estufa de gas, porque decía que la comida en estufa de leña tenía sabor diferente, y un baño que ella llamaba bañón con orgullo, porque era de mampostería y no de madera, como el de la comadre Floripes de la calle de abajo. En el patio había un árbol de ciruela viejo, tan viejo que no sabíamos decir si estaba ahí cuando los abuelos llegaron o si había nacido después de que construyeron la casa. La corteza toda rajada, las ramas chuecas, las raíces levantando el piso de tierra alrededor. Todos los años daba fruto sin falta, sin fallar. Todos los años mi mamá hacía jugo, refresco, dulce en almíbar, que guardaba en frascos de vidrio enfilados en el estante de la cocina. El olor de ciruela para mí es olor de casa, es olor de seguridad. Incluso hoy, cuando siento aquel olor en cualquier lugar, mi cuerpo entero se relaja antes de que me dé cuenta. En la escuela era del montón, no era la mejor, no era la peor, era del medio, de aquellas que pasaban sin dificultad, pero sin sobresalir. Me gustaba español, especialmente cuando la profesora Dorina pedía escribir redacción libre. Yo inventaba historias, ponía personajes con nombre, inventaba problema, resolvía el problema, ponía final. La profesora Dorina subrayaba las partes que le gustaban con lápiz rojo y devolvía con comentario: «Esta niña tiene vena de contadora de historias». Me quedaba roja de satisfacción por días después de eso. Mi infancia fue sencilla, sencilla en el bolsillo. Dinero era contado, ropa se pasaba de hermano a hermano. Vacaciones era quedarse en el patio debajo del árbol de ciruela. Sencilla en los recursos, sencilla en la estructura de la vida, pero rica en presencia, rica en gente. Mi mamá siempre estaba ahí, hablando y cuidando. Mi papá estaba ahí cuando bajaba el sol, callado y entero. Los vecinos eran gente que conocíamos el nombre y la historia. El padre de la parroquia, padre Gumersindo, hombre de cabello blanco y voz gruesa, que predicaba sermón de 40 minutos y nadie se quejaba, conocía el nombre de todos en el pueblo. Los fines de semana de la época de fiesta del patrono, San Francisco, había kermés en la plaza principal. Yo amaba la música norteña en vivo, la cuadrilla con ropa de cuadros, el puesto de cocada blanca y negra, el pastel de elote que doña Geni hacía y que se derretía en la boca, los antojitos que doña Norciña vendía en la entrada con aquellos platitos de barro. Yo y Cremilda andábamos por todo, mirando todo, riéndonos de todo lo que había para reír. Éramos muy amigas, yo y ella, de una manera que solo hermana entiende, que pelea en la mañana y hace las paces antes del almuerzo, y a la hora de la kermés está de manos agarradas como siempre. Crecí así, en paz, con hambre, a veces, con aprietos muchas veces, pero con paz siempre. Y cuando miro hacia atrás a esa parte de mi vida, yo agradezco. Agradezco con el corazón lleno,
porque me dio una base, una memoria buena, sólida, olorosa a ciruela y harina de mercado y voz de mamá que nunca paraba. Una memoria que sostuve con los dos brazos cuando todo más adelante empezó a derrumbarse. La adolescencia en Barra do Corda fue tranquila, de la manera que la adolescencia de niña del interior de Maranhão solía ser en aquella época. Escuela de mañana, ayuda en casa de tarde, plática en la banqueta con las amigas hasta que la mamá llamaba desde dentro. Tenía un noviete, Neraldo, hijo del dueño del almacén de la esquina, muchacho tímido de cabello duro, que me daba notitas dobladas en 4 y yo las guardaba dentro del tenis para que mi mamá no las encontrara. Fuimos novios unos 6 meses de noviazgo en la banqueta al atardecer, sin ningún beso, sin nada que fuera más allá de mirarnos uno al otro y fingir que no estábamos mirando. Adolescencia así de interior de Maranhão, de años pasados. Inocente, ridícula, sabrosa de la manera que solo la juventud logra ser. Todavía no sabíamos qué queríamos, pero sabíamos que queríamos quedarnos en aquella banqueta un poco más. Terminé la preparatoria y fui a trabajar primero en casa de familia como ayudante de cocina. Doña Belmira, que vivía en la calle principal, acababa de tener hijo y necesitaba ayuda con la casa. Trabajé con ella 2 años. Aprendí a hacer dulce de leche en el punto correcto. Aprendí a lavar ropa de la manera que no arruina la tela. Aprendí a administrar casa ajena con eficiencia y discreción. Aprendí también que casa ajena siempre va a ser ajena. No importa cuánto tiempo pases dentro de ella, no importa cuánto afecto pongas en el trabajo, la puerta del frente siempre va a ser de otra persona. Con más de 20 años, conocí a Adaison. Adaison Paiva, camionero, natural de Imperatriz, que venía a trabajo por la ruta de Barra do Corda y paró en el carnicero, donde yo compraba carne todas las semanas los jueves. Me miró, pidió información de dirección de entrega que podía muy bien encontrar solo en el mapa y se quedó conversando conmigo hasta que necesité pedir permiso para irme con mi bolsa. Noviamos 1 año, nos casamos enseguida. Fui a vivir con él en Barra do Corda mismo, porque la ruta de trabajo pasaba por el pueblo. Tuvimos una hija, Clenilda, que hoy es mi vida entera, mi mejor compañía, mi prueba de que la vida siempre encuentra manera de dar cosa buena, incluso cuando está dando cosa mala. El matrimonio con Adaison duró muchos y muchos años. No fue un matrimonio malo, no. No había violencia, no había traición, no había maldad. Pero tampoco había mucho más que eso. La ausencia de cosa mala no llena el lugar de la cosa buena. Adaison viajaba semanas enteras por las rutas de camión, volvía cansado, se sentaba frente a la televisión, comía, dormía. Yo cuidaba de Clenilda, del trabajo, de la casa. Nos fuimos quedando 2 extraños que dormían en la misma cama y dividían cuenta de mercado. Sin pelea fea, sin escena. Solo 2 mundos que se fueron alejando despacio, sin ninguna tempestad, solo con el tiempo pasando silencioso y nosotros sin darnos cuenta de que habíamos llegado demasiado lejos uno del otro. Cuando Clenilda ya era adulta y había salido de casa para llevar su propia vida, Adaison y yo nos separamos sin escándalo. Él agarró la maleta, se fue, firmó los papeles sin discusión. Yo me quedé con el departamento rentado. Él nunca más volteó para atrás, por lo menos no que yo supiera. Me quedé sola y ahí aprendí a hacer manicura. Había curso gratuito en la presidencia municipal y me inscribí, lo hice, me gustó y me volví manicurista a domicilio. Iba a casa de las clientas con mi bolsita de material, hacía las uñas, conversaba, ganaba lo suficiente para salir adelante. Tenía a Clenilda, que visitaba todos los meses cuando podía. Tenía a Benedina, mi vecina más antigua de departamento, mujer de 60 y tantos años, desconfiada por naturaleza de todo y de todos, que veía problema donde los otros veían solución y que había sido, la mayor parte de las veces, la que estaba en lo cierto. Así me quedé por años tranquila, no feliz de brincar de alegría, no realizada de una forma que pudiera nombrar, pero tranquila, con la vida organizada, con los días en el lugar correcto, con paz en el pecho.
y mujer tranquila que no necesita de nadie, que hace su dinero, se cuida a sí misma, no espera a nadie. Ese estado, aprendí después, incomoda mucho a cierto tipo de hombre, porque hombre que controla necesita de mujer que necesite. Y yo había dejado de necesitar. Fue en una boda de prima mía en Barra do Corda que conocí a Galdino Tarquinio de Andrade. Galdino tenía 60 años, dueño de una herrería en Caxias, ciudad de Maranhão a algunas horas de carretera, viudo, bien vestido con traje gris de buen corte. Olor de colonia cara que se esparcía cuando pasaba. Cabello canoso impecablemente peinado. Bigote recortado con cuidado de quien hace eso todos los días. Voz baja y pausada que obligaba a acercarse para oír. El tipo de hombre que abre la puerta del carro antes de que llegues, que jala la silla del restaurante, que se levanta cuando vuelves a la mesa, que te mira a los ojos cuando hablas. No a tus ojos y al celular al mismo tiempo. No, a tus ojos completo. Como si lo que estuvieras diciendo fuera lo más importante que escuchó ese día. El tipo de hombre que una encuentra después de décadas de matrimonio sin gracia, de soledad organizada, de noches durmiendo al lado de alguien que se quedó distante y piensa, entonces existía esto. Entonces era esto lo que no tenía. Galdino se sentó en la mesa de al lado en la recepción de la boda. Sacó plática en el momento del brindis, educado, elegante, sin prisa. Preguntó mi nombre, qué hacía, dónde vivía. Escuchó todo sin interrumpirme una sola vez, sin mirar para otro lado, sin dar aquella respuesta que muestra que la persona no estaba escuchando de verdad. Cuando dije que era manicurista a domicilio, no hizo aquella cara que algunos hacen de quien está calculando cuánto ganas. Dijo con una sonrisa tranquila. Trabajo honesto, mi difunta mamá fue manicurista por muchos años, la mujer más digna que conocí en la vida. Listo, me ganó ahí en ese segundo con esa frase, porque cualquier hombre que habla de la mamá así no puede ser mal hombre. Era lo que pensaba. Al final de la fiesta, pidió mi contacto. Di con cierta vergüenza, cierta incredulidad. Pensé que era educación, que pedía y no usaba, que iba a volver a Pineiro y nunca más iba a oír hablar. Llamó al día siguiente, a las 7 de la mañana, antes de que se enfriara mi café. Buenos días, Nurselina. Me desperté pensando en usted. La sonrisa de usted me acompañó toda la noche. Casi tiró la taza. A partir de ahí, Galdino llamaba todos los días, de mañana y de noche, sin falta. Mensajes durante el día. Foto de flor con mensaje cariñoso. Versículo bíblico de buenos días. Buenas noches, duerma con Dios y conmigo en el pensamiento. Venía de Caxias para Barra do Corda todos los fines de semana, sin excepción. Eran horas de carretera y las hacía sin quejarse. Llegaba con lirios blancos. Decía que era la flor favorita de la mamá y que cada vez que veía lirio pensaba en ella y que ahora iba a pensar en las dos. Benedina, mi amiga desconfiada, avisó desde la primera semana. Nos sentamos en la banqueta de ella de tarde, como siempre, y dijo, Nurselina, hombre demasiado perfecto, me da un miedo terrible. Nadie es así. Nadie llega así, de repente, sin pedir nada a cambio. Hay algo mal. Benedina, para. Desconfías hasta del padre. Del padre, desconfío con razón, que conozco padres desde niña. Y de viudo bonito que llega de Caxias con lirio blanco, desconfío más todavía. Yo me reía, la abrazaba y no escuchaba. Porque cuando una recibe atención después de años de invisibilidad, de matrimonio donde no era vista, de separación donde se quedó sola, de noches de televisión sin nadie para contar el día, una no escucha más a nadie. Una solo escucha el corazón, y el corazón de Nurselina estaba con demasiada hambre para ser criterioso. Galdino noviamos 8 meses completos, 8 meses perfectos. Tan perfectos que debieron haberme asustado. Tan perfectos que parecían guión de novela de revista. Recordaba cada detalle que contaba. El nombre de mi gata, mi color favorito, que era alérgica al camarón, que me gustaba el pastel de elote más que cualquier otro pastel. Guardaba cada información. Yo pensaba que era amor.
Después descubrí que era catalogación. Cada cosa que contaba, él registraba como herramienta para usar después. Contaba de la primera esposa, Suelinda, con voz que se embargaba de manera convincente. Cuidé de ella hasta el último día. Daba medicina a la hora correcta, daba baño cuando ya no podía más. Dormía en la silla al lado de la cama de hospital para no dejarla sola. Cuando se fue, pensé que me iba con ella. Me quedé años sin mirar a otra mujer hasta encontrarte. Yo lloraba junto, le agarraba la mano, pensaba, hombre que amó y sufrió así, merece ser amado así de vuelta. Qué suerte la mía haber encontrado un hombre así. Después descubrí que todo aquello era actuación, que las lágrimas tenían hora cierta de aparecer y hora cierta de parar, que la voz embargada era calculada, que la historia de Suelinda era verdad, pero no de la manera que contaba. 6 meses de noviazgo pidió en matrimonio enfrente de la iglesia, Asamblea de Dios de Barra do Corda, de rodilla en el pavimento de la plaza, argolla de oro en la mano. Dije sí antes de que terminara de hablar. Ni dejé que la frase acabara. Dije sí de la mitad de la frase para adelante, con el corazón en la garganta y los ojos llenos de agua. Benedina supo y vino a verme. Se sentó en la silla de mi cocina, tomó el café que serví, se quedó mirándome un segundo antes de hablar. 6 meses es poco tiempo, Nurselina. ¿Conoces a ese hombre de verdad? ¿Sabes quién es cuando nadie está mirando? Conozco Benedina. Es el mejor hombre que vi en la vida. Ella sostuvo la taza con las 2 manos y dijo quedito: demasiado bueno, Nurselina, demasiado bueno. Aquella frase se quedó guardada allá atrás de mi cabeza, pequeña, callada, esperando. Nos casamos en agosto en la iglesia Asamblea de Dios de Barra do Corda, vestido blanco que Galdino escogió personalmente y pagó sin dejarme ver el precio. Regalo de novio para novia, dijo. 100 y tantos invitados. El pastor habló de recomenzar, de segunda oportunidad, de Dios juntando 2 corazones que habían pasado por soledad y merecían encontrarse uno al otro. Yo lloré en el altar. Lloré de emoción, de gratitud, de alivio. Aquel tipo de llanto que una llora cuando piensa que llegó al lugar correcto después de mucho tiempo andando sin saber para dónde iba. Galdino me sostuvo la mano en el altar con firmeza. Firmeza que noté y descarté. Dijo los votos con voz clara y pausada, sin tartamudear, sin emocionarse demasiado. Donde yo esté, tú vas a estar siempre. Aquellas palabras que parecieron tan lindas, tan comprometidas en aquel altar con el pastor al lado y los invitados enfrente, iban a ganar otro sentido muy pronto, un sentido que no tenía nada de bonito. La fiesta fue animada. Carne asada, música norteña en vivo, pastel de 3 pisos con flores de azúcar blancas. Yo bailé, reí, abracé a las amigas, me tomé foto con Clenilda que estaba linda de vestido azul marino. Estaba genuinamente feliz, la más feliz que recuerdo haber estado. Benedina fue a la boda. Se quedó en un rincón toda la fiesta tomando agua de Jamaica, observando. No bailó, no se tomó foto, solo observó. Cuando fui a abrazarla para despedirme, me sostuvo por los brazos y dijo bajo en mi oído con la sonrisa que escondía la preocupación: si me necesitas, llama a cualquier hora, cualquier día, cualquier cosa. Yo me reí. Benedina, para. Me estoy casando, no voy a la guerra. Ella no se rió. Me mudé a Caxias luego después de la fiesta. Dejé mi departamento rentado de Barra do Corda, mis clientas de manicura, que me pidieron recomendación para otra, a Clenilda, que lloró un poco el día que cargué las maletas, y a Benedina, que se quedó en la banqueta viéndome ir sin saludar con la mano, solo mirando. Galdino dijo que era mejor. Mi casa es grande, cómoda, ya no necesitas trabajar, yo cuido de ti. Yo pensé que era cuidado. Era la primera cadena. Solo iba a ver eso después cuando ya estaba dentro. La casa de Galdino en Caxias era bonita por fuera y por dentro. 3 cuartos, 2 baños, patio con un árbol de mango frondoso, terraza con hamaca y silla mecedora. Todo limpio, organizado, oloroso,
aquel olor de casa que tiene empleada que cuida bien. Estaba doña Umbelina, señora de más de 60 años, que venía todos los días a limpiar y cocinar y salía siempre antes de las 6 de la tarde. Llegué y noté 3 cosas de inmediato. 3 cosas que catalogué y descarté una por una, porque tenía respuesta para todas, y la respuesta parecía razonable. La primera, no había ninguna foto de Suelinda en ningún lugar de la casa, ninguna. En el pasillo, en la sala, en el cuarto, nada. Como si la primera esposa nunca hubiera existido ahí. Pregunté. Guardé todo, mi amor. Me hacía sufrir demasiado ver. Ahora mi vida es contigo. Tuvo sentido en el momento. Amor que duele cuando ve foto de quién fue. Después ya no tuvo más. La segunda. Todas las ventanas tenían reja. Todas, sin excepción, hasta la del baño. Y las rejas tenían candado por fuera. Seguridad Nurselina. Caxias es ciudad que tiene riesgo. Ya robaron aquí una vez, se llevaron todo, nunca más. Tuvo sentido en el momento. Casa de hombre que fue robado, que cuida del patrimonio. Después ya no tuvo más. La tercera. La puerta del frente y la de atrás tenían cerradura doble de cilindro, que necesitaba llave para abrir tanto por dentro como por fuera. Galdino me dio una copia, solo la del frente. La de atrás que daba al patio con el árbol de mango, no dio. La de atrás la abro cuando necesite. Tú no tienes motivo para salir por ahí. Acepté porque estaba enamorada, porque confiaba. Porque hombre que cuida así es hombre que protege. En la primera noche de casados, Galdino despidió a doña Umbelina antes de la hora. Hoy es solo tú y yo. Hizo cena. Vino tinto en una copa de cristal, vela en el centro de la mesa, música instrumental baja viniendo del aparato de sonido de la sala. Yo estaba nerviosa de manera sabrosa, como adolescente antes del primer noviazgo. 60 y tantos años y me sentía con 20. Cenamos conversando. Me hizo reír 3 veces, llenó mi copa con cuidado. Me miró con aquella mirada que ya conocía, la mirada que me decía que yo era la única cosa en el mundo que le importaba en ese momento. Después de la cena, fuimos al cuarto. El cuarto de la pareja, grande, cama matrimonial enorme, con sábana blanca planchada, aire acondicionado en el punto correcto, lámpara de luz tibia. Galdino entró primero. Yo entré después y oí el ruido. Clic. La puerta del cuarto cerrada con llave por dentro. Había cerrado antes de que me diera cuenta. Galdino, ¿por qué cerraste la puerta? Privacidad, amor, solo nosotros dos, ¿no? Me senté en la orilla de la cama y sentí aquella cosa pequeña, fría, que bajó por la espina, sin poder explicar de dónde vino. No era miedo todavía, no. Era una alerta. Aquella alerta que mujer tiene y que el mundo enseña a llamar exageración, paranoia. Estás inventando problema. Yo ignoré. Lo llamé nerviosismo de primera noche. Lo llamé bobada mía. Galdino no se acostó. Se sentó en la orilla de la cama, con las manos cruzadas en el regazo, mirándome. La sonrisa había cambiado. Era el mismo rostro, el mismo bigote, el mismo cabello canoso. Pero la sonrisa estaba diferente, más pequeña, más apretada, más fría, como si hubiera sido calibrada para otro propósito. Nurselina, siéntate aquí a mi lado. Me senté, el corazón un poco más acelerado de lo que quería. Antes de que nos acostemos, necesito mostrarte algo. Se levantó, fue hasta el ropero grande de madera oscura que estaba pegado a la pared del fondo. Abrió el cajón de abajo que había notado que estaba cerrado con llave pequeña. Sacó de dentro una caja de madera oscura, barnizada, del tamaño de una caja de zapatos grande, pesada por la forma que la sostuvo, la colocó en el colchón entre los dos. Me miró. Abre. Abrí. Dentro había 3 cosas. La primera, una argolla de oro de mujer, pequeña, delicada, con inscripción por dentro, que acerqué los ojos para leer. G y S 2001. Galdino y Suelinda. El año del matrimonio de ellos. La segunda. Un mechón de cabello negro amarrado con un lazo de cinta roja pasada. Cabello humano largo, bien preservado.
La tercera, una fotografía. Era foto de Suelinda, pero no era foto de boda, no era foto de viaje, no era recuerdo feliz. Era ella acostada en una superficie dura, de ojos cerrados, las manos cruzadas sobre el pecho, vestida de blanco, el rostro maquillado con cuidado inmóvil. Era ella en el ataúd. Miré la foto, miré a Galdino. Mi cabeza intentaba armar una explicación que fuera aceptable, que fuera razonable, que fuera de un hombre que perdió a la esposa y guardaba recuerdo. No logré armar nada que sirviera. Galdino, ¿por qué guardas esto? Él agarró la foto de mi mano con cuidado, miró la imagen por algunos segundos, como si estuviera viendo cosa que solo él veía ahí, y dijo con la misma voz pausada, educada, mansa de siempre, la voz que abrió la puerta del carro, que pidió mi número, que dijo los votos en el altar. Suelinda no murió de enfermedad, Nurselina. El aire paró de entrar. Fui yo. El cuarto se puso helado. No fue el aire acondicionado, fue otra cosa que no tiene nombre. Sentí cada músculo de mi cuerpo congelarse al mismo tiempo. No podía mover nada, no podía respirar bien. Era como si el propio aire se hubiera espesado de repente y necesitara forzar para que entrara. Ella intentó dejarme después de muchos años juntos. Dijo que se iba, que me iba a denunciar, que iba a contar a las personas lo que yo era de verdad. Una pausa, apenas una pausa. Yo no podía dejar que eso pasara. Colocó la foto de vuelta dentro de la caja con cuidado, ordenadamente, de la misma manera que debe haber puesto la primera vez. Cerró la tapa, agarró la caja, fue hasta el ropero, la guardó en el cajón de abajo, cerró con llave, sacó la llave, la puso en el bolsillo del pantalón de pijama que estaba usando, volteó hacia mí, vino hasta donde yo estaba sentada en la orilla de la cama, se sentó enfrente de mí, agarró mi rostro con las dos manos, las manos que sostuve en el altar, las manos que sirvieron el vino en la copa de cristal 1 hora atrás, con firmeza, con mucha firmeza. Nurselina, tú eres mi esposa ahora. Esta es tu casa. No vas a necesitar trabajar, no vas a necesitar salir, no vas a necesitar a nadie además de mí. Todo lo que necesites, yo lo traigo. Todo lo que quieras, yo lo resuelvo. Tú solo me necesitas a mí. La voz no subió, no gritó, no amenazó en tono de amenaza. Era peor que amenaza. Era declaración, era hecho siendo presentado. No estaba preguntando qué quería yo, estaba diciéndome cómo iban a ser las cosas a partir de ahí. ¿Y si un día piensas en salir, en dejarme, en pensar en contar algo a alguien? Los ojos fueron al ropero por un segundo solo. Vas a quedar igual que ella, bonita en el ataúd, y voy a guardar tu argolla y un mechón de tu cabello al lado de los de ella. Soltó mi rostro, se levantó, salió del cuarto, oí el ruido de la regadera, volvió de pijama, cabello mojado, oliendo a jabón. Se acostó de su lado de la cama, arregló la almohada, apagó la lámpara. Buenas noches, mi amor. Mañana va a ser un día muy lindo. Se quedó de espaldas. En pocos minutos estaba roncando. Me quedé sentada en la orilla de la cama toda la noche, en la oscuridad, sin dormir, sin moverme, oyendo el ruido de su respiración, casada hacía pocas horas, presa hacía pocas horas, y sin entender todavía la extensión de lo que acababa de pasar. En los días siguientes, mi cabeza intentó convencerme de que había entendido mal, que era broma de mal gusto, que era algún tipo de prueba extraña que no comprendía, que hombre que abría la puerta de carro y hacía cena con vela no podía ser lo que aquella voz calmada había descrito en la oscuridad. No era entendimiento equivocado. En la mañana siguiente, Galdino despertó, hizo café, lo trajo hasta mi cama en una bandeja con pan con mantequilla y una flor de jardín. Sonriendo, gentil. ¿Dormiste bien, mi amor? Como si nada. Como si el cuarto no se hubiera puesto helado la noche anterior, como si él no hubiera sostenido mi rostro y me hubiera dicho lo que me dijo. Intenté la primera sondeo todavía en la primera semana. Galdino, quería llamar a Benedina, avisar que estoy bien aquí.
¿Para qué? Ella ya sabe que te casaste, sabe que estás conmigo, no hay nada que avisar. Pero es mi amiga, extraño, Nurselina. La voz bajó un grado, sutil, casi imperceptible. Yo soy todo lo que necesitas, amiga, marido, familia. Aquí dentro de esta casa tienes todo. Allá afuera no hay más nada para ti. Callé y fui callando más cada día que pasaba. Galdino armó la prisión pieza por pieza, con método claro, con paciencia de quien ya hizo aquello antes y sabe exactamente lo que viene después, lo que funciona, lo que no funciona, sin violencia visible, sin grito, con eficiencia. En la primera semana agarró mi celular. Este está viejo, amor. Voy a darte uno nuevo. Dio un aparato nuevo, bueno, bonito, pero con número diferente del chip que compró, que configuró, que conocía la contraseña. Mi número antiguo, mis contactos, mi WhatsApp con años de conversación, todo fue quedando atrás en un aparato que guardó para reciclar. En la segunda semana fuimos juntos al banco. Mejor juntar las cuentas, amor. Es más práctico, más organizado. Tuvo sentido en el momento. Pareja que junta cuenta es pareja comprometida, ¿cierto? Transferí el ahorro que había juntado a lo largo de años, todo lo que era mío en dinero a la cuenta conjunta, que en la práctica era solo de él. Yo no tenía tarjeta vinculada, no tenía contraseña, no tenía acceso. En la tercera semana despidió a doña Umbelina. Tú estás en casa, no necesita pagar empleada cuando hay mujer dentro. ¿Tú puedes? Me volví la empleada. Cocinar, limpiar, lavar, planchar, doblar, organizar. Si la camisa tenía una arruga cuando abría el ropero, no decía nada. La sacaba en silencio y la ponía de vuelta en la pila de ropa para planchar. Yo la agarraba y planchaba de nuevo, sin que nada fuera dicho en voz alta, sin que ninguna palabra con enojo fuera intercambiada, solo el mensaje transmitido y recibido. En la cuarta semana borró mis grupos de aplicación de mensaje. Grupo de iglesia es solo chisme, Nurselina. Hace mal, ya te saqué. Después, los contactos que consideró innecesarios. Después, la aplicación entera. No necesitas red social. Tienes vida real aquí. En un mes de casada, yo no tenía celular con mi número, no tenía dinero propio, no tenía contacto con nadie de fuera de aquella casa, no tenía empleo, no tenía salida y no tenía una marca en el cuerpo, porque Galdino no pegaba. No necesitaba. Esa era la inteligencia de él, no necesitar de la fuerza cuando tenía el método. Controlaba con palabras escogidas, con silencios calculados, con miradas que cargaban el peso de la caja en el ropero, sin nunca necesitar mencionarla en voz alta. La caja era el arma, y nunca más habló de ella. No necesitó. Yo miraba al ropero y recordaba sola la foto, la argolla, el mechón, y me quedaba. La rutina de la prisión se estableció sin que la hubiera anunciado en ninguna palabra. Despertar temprano, café fuerte sin azúcar, 2 panes con mantequilla en la mesa antes de que bajara. Salía a las 6 de la mañana a la herrería. Antes de salir, giraba la llave en la cerradura de la puerta del frente por fuera. Yo oía el ruido de la traba cerrada por dentro de las rejas, en las ventanas, sin llave de la puerta de atrás, sin salida, literalmente. Volvía al mediodía. La comida tenía que estar en la mesa. Arroz, frijoles, carne, ensalada, todo en el punto. Si algo no estaba listo o no estaba como le gustaba, no reclamaba, no levantaba la voz. Se sentaba, ponía las manos cruzadas sobre la mesa y se quedaba mirándome en silencio por 10, 15 minutos mientras la comida se enfriaba, sin hablar una palabra. Y aquel silencio era peor que cualquier cosa que pudiera gritar, porque en el silencio yo veía en los ojos de él la misma mirada que su Elinda debe haber visto. Y yo imaginaba lo que había pasado después de aquella mirada para ella. Comía, volvía al trabajo, cerraba con llave de nuevo. La soledad era la parte más pesada, peor que el control, peor que el miedo constante. Era la soledad de estar en una casa bonita, limpia, con refrigerador abastecido, con ventilador y televisión, y no tener un alma para hablar,
ninguna voz que no fuera la de él 2 veces al día. Empecé a hablar sola, con las ollas mientras cocinaba, con la estufa, con una gata naranja que apareció en el patio un día brincando de alguna barda vecina y que se quedó mirándome por la reja de la ventana del baño. La única reja que quedaba abierta, sin candado, porque el candado estaba oxidado y Galdino nunca lo había cambiado. Empecé a darle comida por el espacio de la reja. Volvía todos los días. Le puse nombre, Libertad, sin darme cuenta de la ironía que aquella palabra tenía en la boca de quien no tenía ninguna. Una vez el cartero tocó. Fui a la ventana del frente, sin candado, solo la reja, y estaba ahí con sobre. Fui, firmé mi nombre en el recibo, se iba. Yo abrí la boca. Señor. Paró. Tenía tantas cosas para decir, todo apilado en la garganta. Socorro, estoy presa. Llame a alguien, hable a la delegación, ayúdeme, por favor. Todo eso existía dentro de mí. En ese segundo, miré al ropero, aunque lejos, aunque sin ver. Sabía lo que había dentro. Cerré la boca. Nada, disculpe, señor. Se fue. Bajé por la pared de la ventana y me senté en el piso frío de la sala. Me senté ahí y me quedé así hasta que Galdino volvió para almorzar. Con las manos en el regazo, los ojos abiertos, sin llorar, sin poder llorar, sin saber más de dónde sacar lágrima. Galdino usaba a Suelinda como herramienta de control de manera sutil y constante. No la caja, la memoria inventada de ella. Suelinda no sabía dar valor a lo que tenía, Nurselina. Quería tener vida afuera, quería trabajar, quería esto y aquello. No comprendía que yo hacía todo por amor. Tú eres diferente. Tú entiendes lo que es amor de verdad. Traducción. Suelinda quiso salir. Sabes lo que pasó. Sé más lista que ella. Suelinda me decepcionó mucho, ¿sabes? En ciertas cosas, pero nunca dejé de cuidarla. Traducción. Cuidado aquí tiene costo y sé cobrar. Plantaba miedo vestido de amor y cosechaba la obediencia que parecía devoción. Fui convenciéndome poco a poco de que era ingrata, que daba casa, comida, seguridad, que no necesitaba preocuparme por renta, por cuenta de mercado, por clienta que cancela. ¿Qué quería más? ¿Qué libertad necesitaba que fuera tan importante así? ¿Libertad? ¿Para qué? ¿Para ser manicurista de nuevo, de puerta en puerta, ganando lo suficiente para salir adelante? Llegué al punto de agradecer por estar dentro de aquella casa. Agradecer. Miraba la comida en el refrigerador y pensaba, por lo menos como bien. Miraba la cama buena y pensaba, por lo menos duermo con comodidad. Es lo que ese tipo de control hace con una. No quita la libertad de una vez, que ahí una grita y resiste. Quita despacio y hace que agradezcas por cada pedazo que va. 2 años, 2 años sin salir de aquella casa, sin pisar la calle, sin oír otro ser humano, además de Galdino, de doña Umbelina que había despedido y que desapareció, y de mis propias voces interiores, que fueron quedando cada vez más calladas. 2 años con libertad del otro lado de la reja del baño, comiendo lo que separaba para ella por el espacio de la ventana. El día que rompió el último pedazo de lo que sobraba en mí fue un día de semana sin nada especial. Mañana de sol fuerte de Caxias, Galdino salió a la herrería, cerró la puerta como siempre, el ruido de la llave que ya ni oía más de tanto oír. Fui a lavar los trastes del café. El cartero tocó. No era costumbre que viniera a casa. Galdino recibía correspondencia en la herrería, pero ese día tocó. Fui a la ventana del frente que estaba en la sala, con reja más sin candado, a la altura de la calle. El cartero estaba ahí con sobre. Señora, necesita firmar, dijo mi nombre. Mi nombre Nurselina Bonfim de los Santos, no el de casada, no el nombre nuevo que nadie más usaba, el mío, de mi mamá de Barra do Corda. Algo se movió dentro de mí, algo que estaba muy callado hacía mucho tiempo. Firmé el recibo por el espacio de la reja. El cartero iba a voltear e irse. Yo abrí la boca. Señor. Paró, miró. Yo tenía tanto para decir, tanto. Estaba todo en la garganta,
apilado, necesitando un segundo, de un coraje de un segundo solo. Miré al ropero ahí dentro del cuarto, aunque sin ver, sabía lo que había ahí. Cerré la boca. Nada, disculpe. Se fue. Bajé por el espacio de la ventana hasta el piso frío de la sala. Me senté, me quedé con las manos en el regazo, los ojos abiertos, seca por dentro de manera que no tiene palabra correcta. Aquella noche, acostada en la oscuridad al lado de Galdino, la puerta del cuarto cerrada como todas las noches, miré al techo y pensé por primera vez de forma completamente clara. Voy a morir aquí. No como exageración, no como drama, como constatación, como Suelinda, con la causa equivocada en el certificado, enterrada rápido, y mi argolla guardada en una cajita de madera al lado de las otras. Él roncaba al lado, yo con los ojos abiertos en la oscuridad, y pensé en Benedina. Benedina que había dicho, hombre demasiado perfecto me da miedo, antes que todos. Benedina que no aprobó. Benedina que se quedó en la banqueta viéndome ir sin saludar con la mano, solo mirando. Benedina que había dicho en la boda, si me necesitas, llama a cualquier hora. Yo ya no tenía cómo llamar. No tenía el número de ella, no tenía celular con mi contacto, no sabía si había intentado buscarme. No sabía nada de lo que había pasado del lado de afuera, de aquellas paredes bonitas y de aquellas rejas oxidadas en los últimos 2 años. Pero pensé en ella. Porque cuando una llega al fondo del fondo, cuando no sobra más nada, una se agarra de la imagen de quien nunca dejó de creer en una, incluso cuando una no merecía aquella fe. Desperté aquella mañana con algo diferente, callado, en el fondo, una chispa, pequeña, pero encendida. No puedo dejar que el próximo nombre grabado en aquella argolla sea el mío. En Barra do Corda, a horas de carretera de ahí, Benedina no había olvidado. En los primeros meses después de que me mudé, intentó, llamó al número antiguo, desconectado, mandó mensaje. No llegaba. Intentó el número nuevo que había mandado al principio, cuando todavía tenía acceso al celular. Galdino contestó. Nurselina está ocupada ahora. Yo paso el recado. Nunca pasaba. Benedina intentó por meses, después paró de llamar, pero no paró de pensar porque Nurselina era habladora, era platicadora, era de aquellas que mandaba audio de 5 minutos para contar que había comido arroz de olla bueno en el almuerzo. Y de repente desapareció sin un mensaje, sin una señal, como si hubiera simplemente desaparecido de la faz del mundo. Cuando mujer desaparece así, sin esquela, sin despedida, sin nada, o murió o está presa. No vi aviso de velorio. Benedina fue en camión a Caxias, 67 años, bolsa de piel en la espalda que usaba para todo, y la cara de quien no vuelve sin respuesta. Encontró la casa preguntando en la propia herrería de Galdino. ¿Don Galdino vive dónde? Casa de esquina en la calle Ipiranga, número tal. Ciudad de tamaño medio, donde el dueño de la herrería era conocido. Fácil. Fue un día de semana de mañana, cuando Galdino estaba en el trabajo. Tocó en el portón. Nadie contestó, pero oyó bajito, el sonido de alguien llorando del lado de adentro. Benedina fue a la ventana lateral, reja con candado, miró por entre las barras y me vio sentada en el sofá, con Libertad en el regazo, llorando bajito, viendo televisión. Demasiado delgada, pálida, cabello sin pintura, raíz blanca apareciendo, el negro antiguo desteñido en las puntas. De bata a las 10 de la mañana, de un día hábil sola. Nurselina. Me llevé un susto que despertó a Libertad. Corrí hasta la reja. Vi el rostro de ella del otro lado de las barras y lloré de manera que dijo después que nunca vio a nadie llorar así. Aquel llanto que viene de muy lejos, de muy hondo, de un lugar que una pensaba que había cerrado para no sangrar más. Benedina, Benedina, estoy presa. Cierra por fuera todos los días. No puedo salir. ¿Cómo que presa? ¿Dónde está la llave? La lleva. Benedina, me mostró cosa en la primera noche. Hizo cosa grave con la mujer anterior. Si intento salir, si cuento algo a alguien, quedo igual que ella.
Benedina pegó la frente en la reja fría. Sostuvo mi mano por entre las barras. Nos quedamos así un tiempo, mano con mano, frente con metal, sin hablar. Después dijo con la voz más firme que oí de persona ninguna: «Vuelvo y no vuelvo sola». Salió sin hacer ruido. Antes de que Galdino volviera al almuerzo, Benedina volvió a Barra do Corda y fue directo a la delegación. Contó todo lo que había dicho. La delegada oyó con atención y dijo: «Doña Benedina, sin denuncia formal de la víctima o evidencia de flagrante, no puedo autorizar entrada en la casa de nadie. ¿Entiende? ¿La mujer está encerrada ahí dentro? ¿La vio encadenada con marca de agresión visible?» «No, pero...» «Sin indicio concreto de crimen en flagrante. Necesito más». «Me disculpa, doña». Benedina salió bufando, pero Benedina no era de desistir. Jamás fue. Volvió a Caxias. Buscó vecinos antiguos del barrio donde Galdino vivía desde antes de encontrarme. Encontró una señora, doña Osita, de más de 70 años, que vivía cerquita en la época de Suelinda. Osita dijo: «Suelinda era buena muchacha, callada, nunca causó problema, pero nunca salía tampoco. Galdino decía que tenía salud delicada, que no podía andar mucho al sol, que prefería quedarse en casa. Nosotros creíamos, parecía cuidado de marido preocupado. Cuando murió, enterró en menos de un día. No hubo velorio abierto, no hubo casi nadie. ¿Quién iba a cuestionar? Hombre que iba a la iglesia, que pagaba diezmo, que era respetado en la ciudad». Benedina encontró también a Genibaldo, ex empleado de la herrería, que había trabajado con Galdino por muchos años y salió después de una pelea por pago. Genibaldo contó: «Galdino era controlador, imponente. Cierta vez, Suelinda apareció en la herrería de sorpresa, trayendo almuerzo para él. Se puso furioso. La mandó ir enfrente de todos nosotros, con aquella voz baja que era peor que grito. Aquella misma noche, yo oí. Vivía en una casa, luego ahí cerca, un grito saliendo de la casa de él, alto, largo. Después, silencio, completo. 2 días después, comunicó que había fallecido. Benedina juntó todo, los 2 testimonios escritos a mano, las fechas que logró confirmar, las informaciones. Volvió a la delegación de Barra do Corda. La delegada recibió diferente esa vez. «Doña Benedina, esto tiene peso, pero todavía necesito de la víctima denunciando personalmente o de flagrante. Ayúdeme a crear condición para eso. Entonces, ayúdeme a entrar en aquella casa». El plan era sencillo en la teoría, arriesgado en la práctica. Benedina descubrió con Genibaldo que Galdino hacía viaje de proveedor una vez por mes. Salía de madrugada, se quedaba fuera todo el día, volvía de noche. Genibaldo supo la fecha del próximo viaje por un conocido que todavía trabajaba en la herrería. En la noche anterior al viaje, Benedina fue en camión a Caxias. Durmió en una pensión cerca de la central sin dar nombre correcto. De madrugada estaba en la esquina de la calle Ipiranga, debajo de un árbol, esperando. Vio el carro de Galdino salir antes de que aclarara el día. Esperó media hora para estar segura de que no volvía, porque olvidó algo. Después fue. Ventana lateral, reja con candado oxidado. «¡Nurselina!». Fui corriendo, temblando del cuello hasta los pies. Viajó. Tenemos el día, pero necesita ser ahora. Todo cerrado, Benedina. Puerta, reja en todo, no hay salida. La del baño. Dijiste que el candado era viejo. Nunca lo cambió. Benedina sacó de dentro de la bolsa unas pinzas de corte que había comprado la víspera en una tienda de material de construcción cerca de la central. Fue a la ventana del baño, atrás de la casa, de frente al patio. El candado viejo, oxidado, oscuro de tiempo. Encajó las pinzas en el arco, forzó, no abrió, paró, respiró hondo, pensó, me contó después, en los 2 años que había quedado ahí, cuántos días, cuántas mañanas, cuántas veces había mirado para aquella ventana. Jaló de nuevo con todo. El arco del candado se torció, cedió, abrió, la reja giró. Pasé por la ventana del baño, delgada lo suficiente para caber con esfuerzo.
Caí del otro lado, en el patio de tierra, descalza de bata, sin documento, sin nada que fuera mío además del nombre. Libertad brincó atrás de mí. Benedina agarró mi mano. ¡Corre! 2 mujeres, yo con más de 60 años, ella con 67, corriendo en una calle de tierra de Caxias con el día todavía fresco, de bata y chancletas de dedo. Cualquier persona que viera iba a pensar que eran 2 locas escapando de algún lugar. No había nadie para ver. Fuimos directo a la central de camiones. Ella había comprado los boletos la noche anterior. Camión saliendo temprano a Barra do Corda. Subimos, nos sentamos allá atrás. Ella sostuvo mi mano. El camión salió. Miré por la ventana, vi Caxias quedando atrás, las calles, las casas, la avenida donde estaba la herrería. Todo encogiéndose, desapareciendo, quedando pequeño, quedando lejos. Y lloré, pero no de miedo, de alivio. Aquel llanto de quien sale de dentro de un lugar cerrado después de mucho tiempo y siente el viento en el rostro por primera vez. Aquel llanto que no tiene nombre correcto, pero que quien ya sintió reconoce inmediatamente. Es el llanto de quien vuelve a existir. En Barra do Corda, Benedina me llevó directo a la delegación. Conté todo. La primera noche, la caja, lo que estaba dentro de la caja, lo que dijo con aquella voz pausada mientras sostenía mi rostro. El encierro, las llaves, las rejas, el control del dinero, del celular, de la comida, de cada detalle de mi existencia. El silencio del almuerzo, que era peor que golpe, los 2 años sin pisar la calle. 4 horas de grabación. Fui quedando ronca de hablar. La delegada me dio agua varias veces. Bebía y continuaba, porque si paraba, tenía miedo de nunca más poder empezar de nuevo. La delegada expidió la orden de búsqueda y medida protectora. La policía estatal de Caxias fue accionada. Aquella misma noche, cuando Galdino llegó del viaje y encontró la casa vacía y la ventana del baño con el candado retorcido, llamó al celular nuevo. Benedina lo había tirado en la central. En la mañana siguiente, la policía fue a la casa de él. Al mando Galdino abrió de bata, sonriendo. «Buenos días, oficiales. ¿En qué puedo ayudar?» Entraron. Encontraron las rejas con candado, las cerraduras dobles, la caja en el ropero, la argolla, el mechón de cabello, la foto de Suelinda en el ataúd, y encontraron más, atrás de un fondo falso en el mismo ropero, una segunda caja mayor. Dentro 2 argollas, 3 mechones de cabello de colores diferentes y 4 fotografías, 4 mujeres diferentes, todas en el ataúd, todas con las manos cruzadas, todas maquilladas. Suelinda no fue la primera. El delegado de Caxias miró a Galdino y dijo: «Don Galdino, ¿cuántas esposas tuvo usted?» Galdino pidió abogado. No habló más nada. La investigación que siguió reveló lo que nadie había percibido antes, porque nadie había mirado con ojos de duda. Galdino había cambiado de ciudad varias veces a lo largo de la vida. En cada ciudad se casó. En cada ciudad la esposa murió. En cada ciudad la causa fue presentada como natural. Problema de salud, insuficiencia, algo silencioso. Siempre él quien encontraba el cuerpo. Siempre entierro rápido, sin velorio abierto, que baja para mucha gente ver. Siempre el viudo, sufridor, respetado, que iba a la iglesia y pagaba diezmo y abría la puerta de carro. La pericia en los cuerpos encontrados, los que fue posible localizar y exhumar, confirmó lo que Benedina había sospechado sin tener cómo probar. Sustancias, el mismo tipo, en más de uno, compradas con receta falsa a lo largo de los años. Galdino no era un hombre violento, era metódico. Escogía mujeres solitarias, separadas, viudas, sin familia cercana, sin nadie que quedara buscando. Encantaba, casaba, aislaba, y cuando intentaban salir o cuando entendía que el riesgo estaba aumentando, resolvía. Yo fui la quinta. Aquí escapé porque tenía algo que las otras no tenían. Tenía a Benedina. El juicio fue largo, lleno,
con prensa, con familias de las otras esposas presentes. Fui al banco de testimonio, conté todo. La primera noche, la caja, la frase que dijo, sosteniendo mi rostro. Después fue Benedina, que contó cómo me encontró por la reja de la ventana y cómo abrió el candado oxidado. Después fueron los vecinos de Suelinda, el ex empleado, la pericia con los informes. Cuando el juez leyó la sentencia, Galdino se quedó inmóvil, con aquella sonrisa pequeña, fría, calibrada. Me miró en la sala, guiñó. Sentí el cuerpo helarse, pero no desvié la mirada. Por primera vez, desde la primera noche en el cuarto oscuro, miré de vuelta, firme, entera, sin desviar. Cuando los policías pasaron con él cerca de mí para llevarlo, murmuró solo para que oyera. «Fuiste la única que salió, Nurselina». Lo miré y dije, también solo para que oyera. «Yo no salí. Fui sacada por alguien que me amaba de verdad, cosa que nunca vas a entender qué es. Hoy vivo aquí en Pineiro, en Maranhão. Vine para acá después de que todo se resolvió. Barra do Corda tenía demasiada memoria. La calle donde novié, la iglesia donde me casé, las esquinas donde anduve con la mano en la de él, pensando que era amor. Necesité piso nuevo. Clenilda vivía en Pineiro con Edielson, el marido de ella, que es mecánico, y dijo, «Mamá, ven cerca de mí». Y vine sin dudar. Rentamos este estudio a pocos minutos de caminata de la casa de ellos, 6 minutos a pie. Sé de memoria, porque cuento los pasos los días en que el corazón está más ligero y camino despacio a propósito. Es pequeño, sala, cuarto, cocina, baño, una ventana de frente que da a la calle, sin reja, sin candado, abierta. A veces me quedo parada mirándola unos minutos solo porque puedo, solo porque la puerta se abre por dentro cuando quiero, solo porque la llave está colgada en un gancho en la entrada y es mía. Y el número de quien tiene copia soy solo yo. Volví a hacer manicura. Las clientas fueron llegando poco a poco, vecinas de Clenilda primero, después recomendación de ellas, después recomendación de las recomendaciones. Hoy tengo buena agenda. No me hago rica, pero tengo mi dinero, mi cuenta a mi nombre con contraseña que solo yo sé, mi tarjeta en mi bolsa. Cosas que cualquier persona toma como garantizada y que aprendí valen más que oro. Clenilda aparece todos los días, a veces temprano de mañana con café y pan, a veces de tarde con antojito que hizo, a veces solo para sentarse en el sillón color arena y contarme del día. Sabe lo suficiente de lo que pasó, sabe lo bastante para cuidarme, sin sofocarme. Tiene ese modo, mi Clenilda de hija que entendió que la mamá necesita alas, no jaula. El bisnieto viene llegando. Daisy, nieta mía e hija de Clenilda. Está de 7 meses con la pancita. Se va a llamar Héctor. Héctor Soares. Qué nombre bonito y fuerte. Y estoy tejiendo esta mantita gris, queriendo poner dentro de cada punto una parte de la paz que tardé tanto en encontrar. Que nazca en un mundo donde puerta se abre por dentro cuando una quiere. Que sepa que amor que encierra no es amor. Libertad vino conmigo. Pasó por la ventana del baño aquella mañana, brincó atrás de mí al patio y nunca más me soltó. Hoy vive en el estudio, duerme en mi cama, ocupa la mitad de la almohada, gorda, perezosa, satisfecha. El veterinario dice que está óptima. Creo que nos quedamos igual. Benedina continúa en Barra do Corda. Hablo con ella todos los días por celular. Toda mañana manda audio antes del café. «Nurselina, ¿estás bien?» Y mando de vuelta. «Estoy, Benedina. Estoy bien. ¿Y tú?» Es nuestro ritual, el mejor que tengo. De vez en cuando, de madrugada, despierto con el corazón disparado, sueño con el ruido. Clic. La puerta del cuarto cerrando. Despierto jadeante, el pecho pesado, la oscuridad del cuarto por un segundo, pareciendo aquella otra oscuridad. Cuando eso pasa, me levanto, voy hasta la puerta del estudio, abro, me quedo parada en el umbral, mirando la calle de Pineiro. Madrugada, viento tibio, algún perro ladrando lejos, la luz amarilla del poste.
Me quedo ahí unos minutos, sintiendo el aire entrar en los pulmones, sintiendo que puedo salir si quiero, que la puerta abre, que no hay candado, no hay reja, no hay llave que no sea mía. Después cierro. Vuelvo a la cama. Abrazo a libertad que reclama de ser despertada con una patada indignada. Duermo. No es perfecto, todavía no lo es, pero es mío. Es real. Es vida. Y toda mañana que abro los ojos aquí en Pineiro, respiro hondo y pienso, un día más que despierto de este lado. Mis queridos y mis queridas que se quedaron conmigo hasta aquí, necesité de coraje para contar esto. No voy a fingir que no, porque contar es exponerse, es ponerse de vuelta en aquel lugar oscuro y revolver lo que estaba guardado en el fondo. Pero necesitaba, porque el silencio que mantuve protegía a quien no merecía protección. Y ya no quiero más ser cómplice de silencio. Entonces, hablo para ti que me oyes. Si estás cerca de alguien que parece demasiado perfecto, que controla todo poco a poco, que aísla despacio, que usa la voz más que las manos para encerrar, pon atención. Perfección que llega toda de una vez, que exige que entregues todo a cambio. Trabajo, amigos, dinero, independencia, es señal. Amor de verdad no pide que desaparezcas dentro de él. Aprendí que el control que no deja marca en el cuerpo, deja marca en el alma. Y marca de alma tarda más en sanar. Pero sana, yo soy prueba. Aprendí que hay personas que usan nuestra soledad como puerta de entrada, que estudian lo que necesitamos para usar después como herramienta, que el cuidado calculado parece amor cuando una tiene hambre de ser vista. Después de tanto tiempo invisible, una acepta la primera mirada que se demora sin preguntarse qué hay atrás. No es debilidad, es ser humano, y entender eso fue lo que me dejó parar de culparme. Lo que me salvó fue una mujer que no desistió de mí cuando yo había desistido de mí misma. Benedina fue en camión con la bolsa en la espalda, sin garantía ninguna, porque sintió. Porque amiga de verdad siente cuando algo está muy mal, incluso cuando una no logra decir en palabras. Si tienes una Benedina en la vida, alguien que a veces te incomoda con la desconfianza, que hace pregunta que no quieres contestar, que te llama cuando desapareciste demasiado, que dice demasiado bueno con la ceja levantada, cuida a esa persona con los dos brazos. Ella puede ser la diferencia que tuve y que otras no tuvieron. Y si estás presa, no necesariamente atrás de reja física, pero presa de manera que nadie de afuera ve, presa de silencio y de miedo y de dependencia construida ladrillo por ladrillo hasta volverse pared alta. Quiero decirte que hay puerta. No siempre una encuentra sola. A veces la puerta necesita de alguien del lado de afuera con unas pinzas viejas y la frente pegada en la reja. Y eso no es debilidad, eso es coraje de dejarse amar bien. Yo salí, y no era de las más fuertes, era de las más asustadas. Salir no es fin de historia. Salir es comienzo de la historia que merecías tener todo el tiempo. Ahora, mis amores, el pedido especial de la abuelita Nurselina para ustedes. Si este video tocó en algo dentro de ti, si reconociste alguna señal, si pensaste en alguien, si en algún momento respiraste hondo y te quedaste calladito procesando, aprieta el botón de suscripción ahora mismo. No cierres este video antes de hacer eso. Es un clic solo y garantiza que vas a recibir cada historia nueva que esta abuelita venga a contar. Y todavía tengo mucho para contar. Aprieta también el like, ese corazoncito que aparece en la pantalla, porque me dice que te quedaste hasta el fin, que escuchaste de verdad, y eso me importa más de lo que puedo explicar. Y déjame una palabra en los comentarios, una palabra solo. La que vino en tu cabeza ahora, después de todo lo que oíste. Una palabra de quien se quedó hasta el fin es nuestra señal. Cuéntame también de dónde me estás viendo, de qué ciudad, de qué estado, de qué país del mundo y a qué horita del día me encontraste. De mañana con el café todavía caliente, en el almuerzo en una pausa rápida, o de noche ya en el silencio de casa. Leo todos los comentarios, uno por uno con cariño. Hazlo ahora, no esperes ni un minuto más. Cuento mi historia, no para que sientan lástima de mí,
Cuento porque silencio protege a quien no merece ser protegido. Cuento porque si una persona, oyendo esto, hoy reconoce una señal que no supe leer a tiempo, ya valió cada palabra difícil que tuve que encontrar para hablar. Esto aquí no es entretenimiento, es alerta. Es una mano extendida para quien está cerca de una situación parecida o para quien conoce a alguien así. En cualquier país, en cualquier cultura, el derecho de ir y venir, el derecho de sentirse segura dentro de la propia casa, el derecho de no tener miedo de quien duerme a tu lado, son derechos universales. Si tú o alguien que conoces está viviendo con miedo dentro de casa, busca ayuda. Las autoridades de tu región, un familiar de confianza, una amiga de décadas que va en camión sin garantía ninguna. Cualquiera de esas opciones puede ser el comienzo. No esperes a que la puerta esté completamente cerrada para gritar. Con todo el cariño de esta abuelita aquí de Pineiro, Maranhão, que hoy abre la puerta de casa sin miedo, que teje manta gris para bisnieto que viene llegando y que tiene una gata llamada Libertad, durmiendo en el regazo mientras cuenta la historia. Yo soy Nurselina y sobreviví.